Buenos días alumnos, les saluda la profesora Rosemary Irigoyen a cargo del curso de Historia y el día de hoy vamos a leer un tema muy interesante. Hoy vamos a seguir hablando sobre la revolución industrial. Recordemos que la clase pasada ya habíamos tratado la primera revolución industrial, pero ahora vamos a hacer un recuento de lo que hemos hablado la semana pasada. La revolución industrial entonces es un proceso de transformación que va a afectar a sectores económicos, sociales y tecnológicos. También tenemos que recordar que la revolución industrial se ha dividido en tres partes. La primera revolución industrial se va a dar aproximadamente entre los años 1750 a 1850. La segunda revolución industrial se cree que inicia aproximadamente entre los 1840 y 1850 hasta el 1914 o 1945. Y luego iniciaría la tercera revolución industrial, que es la que nosotros estamos viviendo. Nosotros entonces el día de hoy vamos a hablar un poquito más, vamos a conocer todo lo que ha sucedido en esta segunda revolución industrial. Acompáñeme, por favor. Dentro de los factores, nosotros vamos a encontrar que se da la invención del procesamiento de Bessemer. Recordemos que Henry Bessemer fue un ingeniero inglés pionero de la siderurgia moderna y también fue inventor del proceso del refinado del acero. Justamente en el año 1855, él va a patentar un proceso de refinado y de reducción de hierro para producir acero en cantidades industriales a bajo costo. También vamos a encontrar aquí el famoso perfeccionamiento del dínamo, dado por el señor Miguel Faraday. Eso sucedió básicamente a que querían encontrar algo nuevo que dé un avance a las máquinas. El dínamo, o también llamado generador eléctrico, es un aparato que va a transformar la energía de movimiento en una corriente eléctrica. También vamos a encontrar la invención o creación del primer motor de combustión interna en el año de 1876 por el señor Nicolás Otto, que justamente este invento va a hacer abandonar a la máquina de vapor. Nicolás Otto fue un ingeniero alemán reconocido mundialmente por haber creado justamente este motor de combustión interna. Este motor es un tipo de máquina que va a obtener una energía mecánica directamente de la energía química de un combustible, en este caso la gasolina, que va a arder dentro de una cámara de combustión. ¿Cuáles fueron las características más importantes de esta segunda revolución industrial? Pues encontramos aquí que se va a iniciar en Alemania, Estados Unidos, Francia y Rusia. La materia prima que se va a utilizar en esta segunda revolución industrial es el acero. Y las fuentes de energía indispensables para ocasionar el movimiento de estas máquinas será la electricidad y el petróleo. Otras características importantes también es que se da la aparición del capitalismo monopolista, es decir, solamente algunos grupos de poder van a manejar toda la economía mundial. Va a aparecer la máquina automática, es decir, una máquina que tiene un movimiento propio sin la necesidad del movimiento o la utilización de la mano del hombre. Se da la ciencia a la industria, es decir, se va a industrializar de manera científica todos los avances que se van a realizar para un mejor mantenimiento de todas las máquinas, para un mejor movimiento. Y por último, la industrialización de Europa, ya que al inicio se había desarrollado en Inglaterra, pero ahora va a pasar a todos los demás países e incluso sale de Europa y va a llegar hasta América, en Estados Unidos, lo cual va a contribuir a un gran avance tecnológico y un avance industrial en todo el mundo. En el desarrollo, pues vamos a encontrar primero la industria siderúrgica.
Aquí vamos a encontrar que se va a introducir un convertidor de acerar el hierro. Esto justamente va a estar a cargo de Henry Bessemer, que les he hablado de que va a encargarse del proceso del refinado y la reducción del hierro para que se pueda producir el acero. En la industria energética va a aparecer el famoso señor Thomas Alva Edison, que va a ser un inventor, un científico y un empresario estadounidense que ha desarrollado muchos dispositivos que ha tenido una gran influencia en todo el mundo. Justamente él es apodado como el mago de Menlo Park. Edison va a ser un inventor prolífero que va a registrar 1093 patentes a su nombre en Estados Unidos y algunas otras también en el Reino Unido, en Francia y en Alemania. Uno de los inventos más importantes de Thomas Alva Edison es justamente el fonógrafo, que va a ser inventado en el año de 1877. Este fonógrafo va a ser el primer dispositivo más común para producir sonido grabado desde la década del 1870 hasta la década del 1980. Thomas Edison anuncia la invención de su primer fonógrafo el 12 de agosto de 1877 y ese mismo año lo termina patentando. Otro invento importante de Thomas Alva también va a ser la lámpara incandescente. Esta lámpara incandescente, que se va a desarrollar en el año 1879, se le llama también bombilla de luz. Esta lámpara incandescente fue la primera forma de generar luz a partir de la energía eléctrica. Su principio de funcionamiento consistía en pasar una corriente eléctrica por un filamento hasta alcanzar una temperatura muy alta que justamente va a permitir las radiaciones visibles por el ojo humano. Otro invento también muy importante de Thomas Alva Edison es la primera central eléctrica en 1888. Esta va a ser la primera central termoeléctrica de los Estados Unidos. Justamente también es conocido como la primera central comercial de la historia. Se va a localizar en el territorio de Pearl Street en Manhattan y empezó a funcionar justamente aproximadamente en la época o en la década del 1880, cubriendo la demanda de aproximadamente 400 lámparas. Tiempo después, en un par de años, ya no eran 400 lámparas a las que llevaba luz, sino que ahora pasó a ser más de 10.164 lámparas que alumbraba gracias a esta primera central eléctrica. En la industria química también van a aparecer dos grandes personajes con inventos muy importantes. Entre ellos destaca Alfred Nobel. Alfred Nobel va a ser un químico, un ingeniero, un escritor y un fabricante de armas sueco. Él es muy famoso principalmente por su invención de la dinamita y justamente por y también porque él creó los famosos premios que llevan sus nombres y que hasta el día de hoy se reconocen. Él registró a su nombre más de 355 patentes. Justamente la dinamita es uno de sus inventos más importantes. Esta va a ser inventada en el año de 1866 y va a ser patentada un año después. Esta dinamita se va a emplear en la explosión de campos petroleros de Bakú en Azerbaiyán y eso justamente le hizo ganar una gran fortuna a Alfred Nobel. Al inicio se dice que utilizaban la nitroglicerina, que era un explosivo que utilizaban desde la época del 1847, pero justamente esta nitroglicerina era un material muy inestable, ya que podía explotar en cualquier momento. Justamente el hermano menor de Alfred Nobel va a morir por causa de esta nitroglicerina. Es por eso que Nobel va a crear la dinamita, que va a ser un explosivo que resulta de la unión de la glicerina con un material absorbente, y de esa manera obtiene un polvo que va a poder ser manejado de manera más segura. Otro personaje importante también es Rudolf Diesel. Rudolf Diesel va a ser un ingeniero alemán, inventor del motor de combustión de alto rendimiento que va a llevar su propio nombre, motor Diesel.
Este motor de gasolina, o también llamado motor diésel, fue inventado en el año de 1893. Ese motor va a suponer una gran ventaja, ya que era más pequeño y más ligero que los que existían en ese momento. Este motor tenía una eficacia de un 75% a comparación de los otros motores de esa época que tenían una eficacia del 10%. En la industria de comunicaciones es donde más va a dar avances esta segunda revolución industrial, y es así como encontramos a Alexander Graham Bell en el año de 1876. Ese señor va a crear el famoso primer teléfono, pero aquí hay una discusión en realidad, ya que hasta hace unos tiempos se le conocía a él como el primer creador del teléfono, pero se ha descubierto que en realidad él fue el primero en patentarlo, pero no en crearlo. Justamente ese teléfono es un dispositivo que podía transmitir señales acústicas a distancias por medio de señales eléctricas. Este teléfono va a ser inventado realmente en el año de 1854 por el inventor italiano Antonio Meucci. Pero justamente por falta de dinero, este señor no lo pudo patentar. Y ahí es donde aparece en el año 1876 Alexander Graham Bell, y él va a terminar patentándolo. Es por eso que por mucho tiempo a él se le conoció como el creador del primer teléfono. Luego encontramos también en Henry Hertz en el año de 1883 como el creador de los telégrafos sin hilo. Aquí también va a haber una controversia, ya que Henry Hertz era un físico alemán que fue el que descubrió las famosas ondas de radio, lo que justamente utilizó Guillermo Marconi para poder crear la telegrafía sin hilos, es decir, los telégrafos sin hilos. Es justamente estos telégrafos sin hilos una transmisión de señales de telegrafía eléctrica sin cables, es decir, una comunicación inalámbrica mediante las ondas de radio que habían sido descubiertas por Henry Hertz. El creador entonces de esta telegrafía sin hilos se le atribuye actualmente al señor Guillermo Marconi en el año de 1895, que para crearlo se basó al descubrimiento de Henry Hertz de las ondas de radio. Guillermo Marconi entonces va a lograr convertir un experimento científico de un sistema práctico de comunicaciones de radiotelegrafía, abriendo así las puertas a inventos nuevos como la radiotelefonía, el radar y la televisión. Seguimos en la industria de comunicaciones y encontramos ahora a Carl Benz. Carl Benz va a ser un personaje muy importante en el año de 1885 al 1886, ya que él va a ser el creador del primer automóvil a gasolina. Se dice pues que en el año un 29 de enero de 1886 sucede uno de los hitos más importantes de la historia de los automóviles, pues el señor Carl Benz va a patentar oficialmente el primer vehículo automovilístico a base de un motor de combustión interna que operaba a través del diésel. Y es así como nace el primer auto con motor a gasolina, que justamente tenía en ese momento 3 ruedas nada más. Y luego se le va a atribuir, para una mejor estabilidad, una rueda más. Se dice entonces que este auto de Carl Benz al inicio podía alcanzar una velocidad de aproximadamente 15 kilómetros por hora. Otro personaje muy importante también es el señor Henry Ford. Henry Ford va a ser no fue conocido tanto por ser un creador, sino este señor era un empresario muy exitoso que va a formar un negocio automovilístico en Estados Unidos. Él va a formar el primer negocio automovilístico. Él es un empresario estadounidense que fue el fundador de la compañía Ford Motor Company y es conocido como el hombre que va a popularizar el automóvil en Estados Unidos, convirtiéndose así en una de las personas más ricas de todo el mundo. También vamos a encontrar aquí a otro personaje conocido como
Guillermo Marconi. Guillermo Marconi en el año de 1921 va a dar a conocer la radiotelefonía. La radiotelefonía es un sistema de comunicación para la transmisión del habla mediante las ondas de radio. A él justamente ya lo habíamos mencionado en una creación anterior, justamente de la telegrafía sin hilos. Entonces, desde ahí lo vamos a encontrar que es un personaje muy importante para las telecomunicaciones. Los hermanos Lumière van a ser también muy reconocidos, esos hermanos franceses que fueron inventores de la cinematografía. Esta va a ser patentada un 13 de febrero de 1894 y justamente al año siguiente empezaron a grabar algunos cortos que no pasaban de 1 minuto de duración. Pero justamente para el 28 de diciembre del 1895 van a lograr proyectar las primeras películas de la historia del cine. Ese día nació oficialmente el séptimo arte. Justamente esta cinematografía se refiere a la creación de secuencias de imágenes que van a simular un movimiento. Y seguimos en la industria de comunicaciones y ahí vamos a encontrar al señor Ferdinand Zeppelin. Ese señor va a ser muy conocido por ser el creador uno de los creadores de los globos dirigibles. Los globos en realidad ya eran muy comunes, pero él añade algo novedoso a sus globos. Ferdinand Zeppelin va a ser un inventor alemán, fundador de la compañía Dirigibles de Zeppelin. Los dirigibles, como se les solía llamar a estos globos, eran aerostatos autopropulsados y con capacidad de maniobra para ser manejados como una aeronave. Justamente tras varios intentos va a lograr patentar Zeppelin en el año de 1808 sus primeros globos dirigibles. También vamos a encontrar a los hermanos Wright. Estos hermanos fueron 2 aviadores, ingenieros e inventores y también pioneros de la aviación. Los hermanos Wright fueron los primeros en lograr que un aparato más pesado que el aire, controlable y con motor, pudieran iniciar un vuelo. El primer vuelo que se va a realizar tan solo duró 59 segundos y este se va a desarrollar en el año de 1903. Esto sería justamente el inicio de la aviación, pero justamente va a ser 2 años después, el 5 de octubre de 1905, cuando van a lograr que su avión se mantenga por más de 38 minutos recorriendo 39 kilómetros. Esto sería todo un récord en su época. En la industria de comunicaciones también vamos a encontrar algo mucho más moderno, a John Anastoff. Este va a ser justamente el que va a tener las primeras ideas de una computadora digital. También así vamos a encontrar a Howard Aiken. En el año de 1944, este personaje va a crear una serie de ordenadores a los cuales lo va a llamar Mark, que justamente se le conocen como las antecesoras de las computadoras modernas. Como consecuencia de todos estos inventos, vamos a encontrar aquí el surgimiento del imperialismo colonial, porque van a empezar justamente algunos territorios a controlar el comercio, a controlar las riquezas y todo lo que se estaba produciendo gracias a toda la cantidad de dinero que se estaba produciendo a través de estos inventos. Y de esa manera van a poder consolidarse a nivel mundial. Surge también el capitalismo financiero en la política y también se va a intentar salvar la competencia mediante convenios, es decir, mediante ayuda monetaria a cambio de que sigan en el mercado algunas competencias. En las consecuencias sociales encontramos la consolidación de la burguesía financiera e industrial, es decir, los más importantes en ese momento van a ser justamente la clase burguesa, que fueron los que adquirieron la mayor cantidad de dinero, ya que eran dueños de las industrias
y gracias a la llegada de estos inventos, pues estas industrias van a poder ser cada vez más importantes y obviamente obtener más riquezas. La lucha del proletariado, justamente el personaje que luchaba por sus horas de trabajo y por tener una mejor forma de trabajo, ya que los dueños de estas grandes fábricas o industrias se aprovechaban de lo que estaba pasando en el momento, ¿no? por los grupos sociales, y querían pagarles menos y que trabajen más. Entonces, este proletariado se reúne en grupos para poder luchar por sus derechos. Justamente esto también ocasiona masivos desempleos, ya que al llegar más máquinas con más movimientos y con menos necesidad de tener empleados para moverlas, pues entonces va a comenzar a haber muchos desempleos en las industrias. Eso va a provocar entonces que varias personas empiecen a estar mucho más desempleados y por ende van a obtener mucho menos dinero para sus familias. Y por ello es que se va a dar también la disminución de salarios. Es decir, estos burgueses, dueños de esas industrias, van a querer pagar lo que ellos quieran, lo que se les daba la gana, ya que habían varias personas que podían trabajar por menos costo, ¿no? Porque tenían la necesidad de trabajar, entonces se van a aprovechar de ello para poder bajar los salarios a sus empleados. También vamos a encontrar aquí que se van a formar los sindicatos justamente para poder contrarrestar a este abuso que estaba cometiendo la burguesía, ¿no? Estos sindicatos eran agrupaciones de personas que realizaban un determinado trabajo y van a querer luchar por sus derechos, sobre todo para respetar el monto de pago y las horas de trabajo. Y por último, en las consecuencias ideológicas y políticas, vamos a encontrar ahí que surge el socialismo liderado por el señor Federico Engels y Karl Marx. Esto entonces corresponde a la segunda revolución industrial. Espero que haya quedado claro y nos vemos en la siguiente clase.